Hola amigos, buenas tardes. Estamos con Marilu Trautmann y vamos hoy día un poco a conocer su trabajo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y especialmente nos vamos a referir al capítulo de ella en el libro Hacia otras economías, crítica al paradigma dominante, como ha sido lo habitual en nuestras entrevistas. Hola Marilu, buenas tardes. Hola. Mira, antes de llegar al tema de fondo, que es la escasez, yo les cuento que Marilu es economista, ella trabaja hace muchos años en la academia, hace la cátedra básica de Economía, Sociedad y Naturaleza. Además, ella es una abuela, una mujer encantadora. Gracias. Vamos, por favor, entonces, primero cuéntame esta cátedra tuya y qué significa que sea transversal. A ver, dentro de la academia, dentro de la universidad, hay 5 cátedras, de las cuales casi todos los estudiantes que pasan por la academia deben tomar a lo menos 4. Y una de estas es Economía, Sociedad y Naturaleza. Y es justamente como crítica al paradigma dominante, ¿no es cierto? O sea, en general, la teoría económica o la ciencia económica, entre comillas, lo que hace es estudiar el mercado y en forma, según ellos, objetiva, ¿no? Que no te toque. Bueno, esta cátedra es más bien llamar la atención a que el mercado, la producción y la distribución de bienes y servicios está inserta en otras relaciones, en las relaciones humanas, ¿no es cierto? Así como también cuando nosotros nos dedicamos a producir, hay relaciones, que son las relaciones sociales de producción. Y por otra parte, la producción, tal como lo decíamos hace un rato, está basada en la naturaleza, o sea, en la transformación de la naturaleza, ¿no? O sea, de lo más sofisticado, celular, no sé. Hasta lo más simple está basado en la naturaleza. Cualquier proceso productivo, tú te obligas a estar en contacto con otros y en contacto con la naturaleza. Pero este triángulo economía, sociedad, naturaleza no sería equilátero. Mira, si dentro de la toma de decisiones económicas y dentro de los grupos sociales solo un pequeño ángulo en que toma las decisiones y afecta a toda la naturaleza, la relación un poco desequilibrada, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que hoy día, ¿no es cierto?, tal como está definido el tema económico, tal como está definido el mercado, se supone que las decisiones se toman, las gruesas decisiones se toman en función de la futura tasa de ganancia. Sí. Y si tú te miras, la propiedad está tan concentrada, y si tú la tomas en función de la tasa de ganancia, y la naturaleza no tiene precio, y la naturaleza no se puede defender, digamos, es un tema moral, un tema ético. Sí, exactamente, sí. Tiene que ver con ética. Entonces nosotros hemos visto que hay otros sistemas sociales que existieron en el pasado y que están hoy día resurgiendo, como el buen vivir, son economías profundamente éticas. O sea, perdón, todas las economías son profundamente éticas en el sentido de que tras ellas hay un sistema de relaciones humanas, ¿no?, y de integración humana. Y el buen vivir tiene una ética absolutamente diferente y es transparente. Es un código más respetuoso, es a lo mejor Y es transparente. Sí. Y es transparente, porque la verdad es que en el mercado no es transparente, porque como la teoría económica se pone guante, ¿no es cierto?, dice la ética no es parte de la vida, no es parte de nuestro objeto de estudio, por lo tanto no la consideramos. Claro que sí. Y tú, al estar en contacto con generaciones nuevas, ¿has podido notar a lo mejor una inquietud, una sensibilidad especial? Yo te diría que sí. O sea, bueno, que estoy haciendo clases hace mucho tiempo, yo te diría que por ahí por los 90, 95, cuando este país era un jaguar. Bueno, yo no hacía esta carrera hace poco, pero contaba las malas nuevas, ¿no? Ya en esa época tú sabías el tema de la desigualdad, que las exportaciones estaban basadas en mano de obra temporera, en mujeres que no solamente que ganaban poco, sino que estaban en contacto con agroquímicos, etcétera. Sí. Contabas del tema del medio ambiente, Las malas prácticas, etcétera, etcétera, y de repente los cabros te decían, ya, pues, profe, porque se deprimían. Ya, pues, profe, basta, porque claro,
El cuento era, bueno, sencillo, ¿no? Que de aquí a 5 años íbamos a tener el PIB de España. Bueno, a lo mejor lo tenemos, porque como España está retrocediendo, o sea, entonces yo he visto que hay un avance, hay más conciencia, yo veo que, o sea, por supuesto que no es en todo, pero ando viendo que como el tema de la palabra solidaridad avanza. Se va... Además la solidaridad es igual, o sea, yo no estoy hablando de la caridad. No, entiendo. También un concepto de unidad, de fijar, de trabajar en conjunto y por el beneficio de todos. ¿Sí? Puede haber una finalidad pragmática. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, si tú te refieres a iniciativas concretas. Bueno, también, bueno, yo no sé si tú viste aquí abajo, pero se venden cosas. Claro. Que es pequeñas iniciativas económicas, es decir, pequeñas iniciativas de economía social. No sé si solidarias por el momento, pero yo diría que están abiertas, o sea, en comparación con mi generación. Claro, y a lo mejor si el sándwich que venden los niños consiguieran que sea cultivado de una manera amigable con el medio ambiente. Bueno, te dicen de repente, bueno, yo soy fumadora y hay estudiantes que me han dicho, pero profe, yo creía que usted sembraba su propio tabaco. Claro, no, hay muchísimo más respeto, yo diría que hay más respeto por el tema medioambiental, incluso a nivel general. Tenemos un ministerio, no es que sea tan... pero tuvimos que ser obligados a comportarnos. Obvio, o sea, yo creo que sin ciudadanía no hay respeto ni a la naturaleza, ni respeto al ser humano. Claro, porque no es solamente filosofía y hacer elaboraciones y redondear. No, de repente hay que hacer un marco normativo consensuado, pero que permita avanzar. Claro, o sea, si Patagonia, la Hidroaicén, estaría funcionando si no hubiera sido por la ciudadanía. Claro. Y ahora tenemos más posibilidad de replicar por estas iniciativas, digamos, por esta retransmisión electrónica, entonces en vivo. A lo mejor lo mismo tema mapuche, como tiene cobertura mediática, hay intereses que tiemblan, te fijas, entonces dicen, ay, sí, yo estaba preocupado. No lo sabemos, pero ahora el efecto replicador es fundamental. Es fundamental. Entonces yo creo que sí, que es importantísimo el rol de la ciudadanía en esto. ¿Y cuál es el objetivo tuyo al dar esta cátedra? Bueno, el objetivo es justamente eso. O sea, yo creo que te decía hace un rato que yo estudié economía en una época que la economía era considerada una ciencia social, por lo tanto, a lo menos el 25% de la cátedra eran ciencias sociales no económicas. Del currículum. Y solo 25% era matemática. ¿Y ahora? Yo veo unas bestias matemáticas, pero te hablan de puras matemáticas, pero que no cuestionan los supuestos bajo los cuales está construido ese conocimiento. Y están como diciéndote, el tema ético, o sea, oye, pero la distribución de ingresos, ese es un tema ético, ese tema no lo tocamos porque no forma parte, o sea, esa división entre las ciencias sociales tan tajante. Muchos acuerdos no la queremos. Han renunciado a esta teoría nueva, esta teoría de desregulación de la economía, o mejor dicho, de regulación a través del mercado, es una teoría que es una ideología para convencernos de que se tomen determinadas políticas. Primero. Segundo, yo te diría que esto que te dicen, de que el Estado no interviene en la economía, es absolutamente falso. Cuando Chile cae en la crisis de 1983, nunca el Estado chileno había tenido tanta injerencia en la vida privada de las personas, tanto en términos de que torturaban, que mataban, que encarcelaban, etcétera, sino en términos de propiedad. En 1983 el Banco Central se tuvo que hacer cargo de una gran parte, o sea, se hizo cargo de más propiedad de la que se había hecho Allende, o sea, de lo que el Estado había tenido en la época de Allende. ¿Por qué? Porque las empresas quebraron y el Fondo Monetario Internacional, otro campeón del liberalismo, obliga a la dictadura
y a todos los gobiernos de América Latina a que se hagan cargo de las deudas, los bancos centrales, que son una institución pública, para poder renegociar la deuda. O sea, y la ciudadanía, tú que eres un experto, ¿la ciudadanía cómo percibía eso? No como intervención. o sea, ese rato, bueno, primero que sale, lo que pasa es que acuérdate que en ese tiempo, en 1980, No te lo podías cuestionar. o sea, te lo cuestionaban si salías a la calle, pero obviamente esto salía a veces en los diarios, en los periódicos como Análisis. Pero no se percibió como un control de parte del Estado. No, No, porque No, fue no, una no, traición todo- al liberalismo. claro, se olvidan después, Sí, puede ser. se olvidan. Se reinventan. Sí, o sea, y se reinventan. Oye, este ratito yo no te lo podría decir porque no tengo las cifras, ¿no? Pero son la cantidad de dinero que Obama o el gobierno norteamericano le entregó a los bancos para salvarlos de la quiebra. Es una cantidad de dinero impresionante. Son millones de millones de millones de dólares. Se lo entregan a los bancos. Ah, claro. Porque Que en el fondo son números de números de números. Exacto, pero es el Estado, o sea, es la plata de los contribuyentes se la entregan a unas instituciones que demostraron que tenían un comportamiento irresponsable. Inmoral. Irresponsable, por último irresponsable, ya. ¿Eh? O sea, si tú le prestas plata a alguien y no te la pagan, la que paga eres tú, ¿no? O yo, soy yo la que presta. El codeudor. Exactamente, pero aquí los bancos prestaron plata como idiotas, quebraron, y después Papito Estado les pasó la plata. Papito Estado que no puede regular, que no puede cobrar impuestos, que se tiene que meter lo menos posible en la economía porque el mercado se autorregula. Una estupidez. Es como un papá de un tío regalón. Claro. Un papá. Claro. para- No te metas para papá en mi vida, criar. pero el día que quiero un auto, págamelo. Solamente, claro, no me pida explicación, solamente respalda. Exacto. Ahora, yo, por lo que conversábamos también, yo me doy cuenta que tú das mucha importancia a la economía mundial, que es como la que rige, la que da el tono, esta interrelación con las economías locales. ¿Tú decías algo de la unidad de estudio? A ver, claro, lo que pasa es que yo diría, que, bueno, Wallerstein dice, no es los países que se desarrollan o no se desarrollan, es la economía mundial la que se desarrolla, o sea, los países estamos enteros interrelacionados, ¿no? O sea, los dueños del capital no son única y exclusivamente chilenos, los dueños del capital chileno no invierten única y exclusivamente en Chile, invierten en Argentina, en Brasil, etc. Nosotros no consumimos única y exclusivamente chileno. Ni siquiera producimos única y exclusivamente para Chile, ¿no? O sea, nosotros indirectamente cuando yo me pongo esto, ¿no? O los zapatos, o como por otros, Sí. yo estoy en contacto con trabajadores del pasado, ¿no es cierto? Incluso muertos, y estoy en contacto indirectamente con trabajadores, no sé, afganos, chinos, Claro. que no los conocemos, y de eso hay que luchar. No, tampoco hay conciencia de, digamos, a lo mejor esto mismo de las generaciones nuevas que ven lo de la naturaleza, temas como huella de carbono, huella de esclavitud, no, Exacto. se le baja un poco el perfil a eso, Ujú. que no estaba en una oficina la señora armando, no, estaba la niñita cosiendo la pelotita de fútbol. Exactamente. Entonces ahí estamos en un tremendo divorcio de lo que es un código más o menos Claro, solidario. vemos. Entonces resulta que ese gerente o ese dueño de Adidas o Todas estas marcas que son de cualquier esta conocidas. marca, además se dan el lujo de ir a instituciones de caridad. Sí, es parte de su imagen en la responsabilidad social. Entonces, bien, y ahondemos o restringamos un poco más el discurso hacia el tema de la escasez, ¿no? Tú dices que a mí me sorprende, porque dices la escasez como resultado de la búsqueda de la abundancia. Es una contradicción total, por favor, Sí, para sí. que nos vamos tranquilos. Bueno, ya, la teoría económica, ¿no es cierto?, parte, y tú lo sabes, ¿no es cierto?, que parte del paradigma de la escasez. O sea,
Cuando no haya escasez, no se necesita saber economía, ¿no? O sea, no vamos a necesitar economía. Ha sido un sueño eterno, o sea, es un sueño de historia, es un sueño personal incluso, ¿no? Poder contar con los bienes necesarios para vivir aquí, equitativamente, dignamente, qué sé yo, o sea, y como te digo, el sueño de la escasez. Y frente a eso, lo que se piensa es el crecimiento económico. Lógico, es lo que uno pensaría. Exactamente, y claro, el sentido común, si tienes poco, necesitas más. Exacto. Y tienes 2 manzanas, necesitas 4, hay que plantar más manzanas. Exactamente. Y producir más, porque cuando tú produces aumenta el empleo, por aquí lo dice bien Howard, aumenta el empleo, y al aumentar el empleo aumenta el ingreso. Y cuando estamos en crisis, ¿qué nos piden? Ahorra, guarda, para poder invertir, crear fuentes de trabajo, y con eso la gente resuelve sus problemas, ¿ya? Y parece cierto, pero yo te diría, por ejemplo, que a mí, es un ejemplo que a mí me llega en el alma, porque bueno, los más jóvenes no se van a acordar, pero a lo mejor nosotros nos acordamos, cuando en el 2001 se murió gente de hambre en Argentina, ¿te acuerdas? Sí. Se murió, o sea, en un país en que hay más de una vaca por habitante, que hay qué cantidad de trigo por habitante, ¿eso es? Sí, leche, recursos. Claro, y que lo que decían, lo que pasa es que la economía argentina gastó mucho, no sé, los argentinos, el Estado argentino, corrupto, etcétera, etcétera. Pero el problema es que en Argentina no había, había alimentos, y eso había pero no había alimentos. disponibilidad. No había plata para eso. ¿Y por qué no había plata? Porque no era negocio vender alimentos. Y eso lo estamos viendo hasta ¿Y es ahora. porque en ese caso se desvió, ese alimento se vendió en un mercado mejor? No. ¿Se notaba? Los agricultores estaban desesperados, no vendían nada. ¿Verdad? Porque Argentina estaba en crisis. Entonces, hace muchísimos años, en el siglo pasado, este caballero Marx ya lo dijo, después, bueno, el siglo antepasado, después a mediados del siglo pasado, 1929, 1930, no sé, aparece otro caballero que se llama Keynes, que dijo en una forma más elegante, ¿no es cierto?, que Marx, ¿no es cierto?, en términos de que las crisis se debían a una insuficiencia de demanda efectiva. Es decir, dicho en chilenito, ¿no es cierto?, las crisis se deben a que no hay gente que compre. O sea, tú en 1929, 1930, que fue mucho más transparente porque a lo mejor las relaciones internacionales eran más escasas, pero tú, no sé, bueno, hay un libro que yo siempre les recomiendo a los chicos que se llama Las uvas de la ira, de John Stewart. ¿Ya? Ahí tú ves campesinos y obreros, pero muertos de hambre, literal, ¿ya? En el intertanto que las frutas, ¿ya? O sea, una imagen súper fuerte, las frutas se podrían en los árboles porque los agricultores no querían contratar gente, porque las frutas estaban muy baratas, entonces les salía más caro contratar a las personas que lo que iban a ganar por esa venta. Sí. Claro, entonces eso es lo que pasa. O sea, yo lo que digo ahora que está de moda esto, que está bajando el precio del cobre, les digo siempre a los cabros, es porque sobra cobre o porque falta cobre. Porque sobra, por eso baja el precio. Pero cuando sobra cobre, a nosotros nos falta circulante para comprar las cosas necesarias para vivir. Entonces, la teoría económica tradicional dice, claro, si hay escasez hay que producir más. ¿Quiénes son los que toman decisiones para producir más? El sector privado, y el sector privado, ¿por qué se mueve con la tasa de ganancia? O sea, acuérdate lo que dijo este caballero, no sé, pero bueno, estaba ahí, en Piñera, el ministro Piñera, cuando dijeron que si se hacía una reforma tributaria en este país, iba a caer la producción. Se lo están chantajeando. Exactamente. Me están chantajeando. Porque te respondemos por temor. Exacto.
Y con mentira. Bueno, porque se genera esta cosa del docto y el que no sabe tiene que seguir para donde va el piño. Voy a dar la cifra exacta, pero hasta hace poco la FAO decía que hay capacidad para producir alimentos para el doble de la población. ¿Y por qué no? Porque no hay Inversionistas. no, si inversionistas van a haber siempre que de ganancia. Si ese es el tema, que tiene plata prestada, etcétera. Claro, pero por alguna razón, o sea, si hay pobres muy pobres, los pobres muy pobres no demandan. Necesitan, pero no demandan. Porque no tienen plata para demandar. ¿No? No tienen plata para comprar y sí para demandar. Y por lo tanto ellos... basta leer los diarios con detalle, ¿no es cierto? O sea, no traigan leche a Chile porque baja el precio de la leche, ¿no? ¿Y por qué baja el precio de la leche? Porque sencillamente hay 5 empresas, ¿no es cierto?, que son las empresas que pasteurizan, que procesan la leche y le cobran, o sea, y pagan lo que quieren a los productores y después nos cobran lo que quieren a nosotros. Sí. Entonces aquí no es, el mundo alcanza para todos, pero no para la codicia, como dijo Gandhi, lo dijo mucho más bonito que nosotros. Volver a eso, al tema de que uno no puede andar haciéndole caso a los expertos por el hecho de ser experto. Es cierto, que se apabullan. Claro, los físicos no necesitaron estallar los suelos para formular sus leyes sobre la materia y la energía. No necesitaron desintegrar el átomo para producir nuevas teorías. No quieren tapar con viejas ecuaciones los agujeros negros del universo. Los economistas vieron el carácter cada vez más grave de las crisis capitalistas. Vieron lo que ocurría, la separación de las órbitas de la producción, ¿no es cierto?, la circulación, que son las ventas, ¿no es cierto?, y el dinero, que es el tema financiero, ¿ya? Vieron en su vida estallar el sol por lo menos una vez, con cada una de las crisis que hemos tenido, el 30, el 70, y este año, o sea, este siglo, para que hablamos, o sea, podemos ver nosotros, pero continúan aferrados a su física newtoniana. Exactamente. Entonces aquí, por eso este texto, por eso ilustra un poco, ilustra tu pensamiento. Bueno, yo te agradezco muchísimo la explicación, a lo mejor quedó algo por ahí y podemos volver a conversar, o cuando presentes ¿hay algún otro libro, hay alguna otra publicación? Bueno, pero ahí no mientas, así como compilados. Así como compilados. Muy bien, pues yo te deseo lo mejor. Muchísimas gracias y amigos, esta ha sido la entrevista con María de la Luz Trautmann. Será hasta la próxima. Chao.